un placer siempre tenerla cerca en mi vida. Y Cecilia me contaba, que yo no recordaba, que ella siendo más chica, yo le hice un test de orientación vocacional. Sí, exactamente. Yo era chica chica antes de entrar al liceo, creo que fue, y me acuerdo que contigo te pedí que me hicieras un test porque estaba ahí viendo que me gustaban muchas cosas. La cuestión no se resolvió porque me siguen gustando muchas cosas, pero validamos que me gustaron muchas cosas y por eso estoy acá después de haber hecho muchas cosas. Espectacular. Además, Cecilia tiene un espíritu inquieto. Ella ahora, en un ratito, nos va a ir contando qué es lo que hace ella. Se va a presentar y nos va a contar un poco quién es Cecilia Figueroa. Así que son las 7:05. Ceci, no sé si vos querés, podés. Vamos. Perfecto, sí, claro. Bueno, primero buenas noches a todos y a todas las que están por ahí. Es un gusto que se hayan conectado con nosotros y que nos estén regalando un ratito de su escucha y de su tiempo en un momento de la sociedad donde nadie escucha ni parece tener tiempo. Entonces, eso agradecer en primera instancia. Y bueno, contarles un poquito mi formación. Yo soy profe de filosofía, trabajo en UTE, trabajo en secundaria, pero también soy psicóloga y también, después de terminar la carrera de psicología y hacer psicología clínica, ahí, bien. También me empecé a especializar, fue ahí en donde hice psicología del deporte y la actividad física. Hice algunas cosas en el exterior, en la Universidad de Flores, algunas cosas en la Universidad de Córdoba, y ahora estoy terminando mi formación también acá en Uruguay para completar un poco la visión latinoamericana de la psicología deportiva. Y también hice en un momento una diplomatura en neuropsicología del aprendizaje. Entonces, entre todo esto, más que me formé en entrenamiento físico, también decidí trabajar con el ser humano, que es lo que en definitiva me interesa, y trabajarlo desde todas estas perspectivas para realmente, Adri, trabajarlo como una eh, cuestión integral y no desmembrar al sujeto como si la mente estuviera por un lado, el cuerpo estuviera por el otro y los sentimientos otra cosa. Y nosotros somos todos una integralidad que tiene una multiplicidad de cuestiones que tienen que ser atendidas. Y bueno, en esto es que todos los días me desafío en tratar de aprender un poquito más para tratar de trabajar con mis pacientes o mis estudiantes de la mejor manera posible. Justamente desde ese lugar, siempre viendo al ser humano como un ser biopsicosocial y espiritual. No de Exactamente. la dimensión de la espiritualidad también, que muchas veces como que queda media desdibujada y es tan importante todo lo que tiene que ver con el ser humano en su completud, como muy bien lo decías vos, Ceci. Una cosa que a mí me interesa mucho saber es de todos estos caminos que has ido transitando. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es la psicología del deporte? Si hoy te preguntan un poco de esto. Bien, lo primero que diría es que arranco con la filosofía porque creo que no se pueden disociar una de la otra. Cuando nos preguntamos qué es el ser humano, tenemos que comprender que es una definición que tiene que ver con múltiples dimensiones y que esas dimensiones se interrelacionan. Y el deporte es un lugar maravilloso, justamente un área donde tenemos que el cuerpo es extremadamente importante, la mente es extremadamente importante, la relación de ambos con el contexto es extremadamente importante y además de espiritualidad, como decías vos. Entonces, yo encontré allí espacios en donde puedo realmente comprender al sujeto, el ser humano, como un sujeto de múltiples cuestiones. Entonces, ¿qué hace la psicología del deporte? Y bueno, trabaja esto, ¿no? De unir de alguna manera el cuerpo, la mente y todas las dimensiones que hacen que seamos lo que somos. Es para mí un área ideal para poder visualizar con facilidad y trabajar, no con facilidad, pero sí trabajar eh, todas las cuestiones juntas. Y si observamos desde ese lugar, es bien interesante esa dimensión filosófica que le pusiste, ¿sí? Incluso pensando en lo que es el ser humano a lo largo de la historia. Estos días he estado mirando mucho y cuánto trabaja desde Seneca. Es impresionante
ver lo que ellos tenían como aprendizaje, cómo cultivaban no solo su cuerpo, su mente, el trabajo, Exactamente. ¿no? Excelente, Adri, justo eso que decís, me llamás a la filosofía y no puedo huir de ahí. Y sí, y mirá qué interesante que será lo que estamos hablando, que en las primeras cuevas rupestres, en los primeros dibujos que la humanidad hacía, cuando realmente empezaba a expresarse artísticamente, lo que teníamos muchas veces era personas corriendo dibujadas. El movimiento, ¿sí? Siempre fue parte fundamental. Y los griegos, como vos bien decís, no existe casi que un filósofo que no dimensionara esa parte física y deportiva y atlética del ser humano. Platón, Aristóteles, todos mencionan también estas cuestiones positivas que el deporte nos trae. Decía por ahí, Liliana, que se corta un poco cuando hablo. No sé si a todos les está pasando eso. A mí me pasa, yo te leo los labios. Sabrina, por las dudas, ahí tenemos una Y acá es donde viene la dimensión social del ser humano, en donde es extremadamente fundamental para cualquiera de nosotros tener un apoyo, una red, una ayuda así alrededor. la señal no esté llegando bien. A ver si desde ahí se escucha un poquito mejor, ¿sí? Yo sí. El wifi en otra habitación. Entonces, puede ser eso. Bien, menos con la ayuda ahí. Al firme, Sabrina. Perfecto. Lo de las. Se corta de nuevo, Adri, pero para mí sí, Ahí, y escriben en el chat, a ver también. mejor. Bien, vamos por ahí, vamos que se puede. Esto que decías, el cuerpo en movimiento, digo, porque ellos también tenían que vivir de la casa y cuánto tenían que correr y cuántos esos cuerpos en movimiento y esa observación que tenían que hacer. Ah, Exactamente. y es cosa de Instagram igual, también debe haber, incluso hasta con la niebla y todo, andar a saber cómo venimos que, con estas señales, pero vamos a poder, vamos a poder. Una cosa que me interesaría saber, Ceci, es, por ejemplo, ¿en qué trabaja el psicólogo deportivo? ¿Qué es lo que hace? Me encanta que me preguntes eso. ¿Por qué? Porque yo justamente quería contar un poco de eso, porque una pregunta que me hacen en general, a veces muchos los alumnos y a veces también los pacientes, es, bueno, ¿y qué vamos a hacer acá con la psicología del deporte? ¿Qué es lo que hace un psicólogo del deporte? ¿A qué te dedicas? Entonces, lo primero que quiero contar es con qué población trabajamos, ¿sí? Porque a veces pensamos, bueno, el psicólogo del deporte trabaja con la elite de la elite del alto rendimiento, con aquellas personas que, y bueno, sí, trabajamos con esas personas, pero también trabajamos con la señora que sale a caminar 3 veces por semana. También trabajamos con la señora que hace una semana hidroterapia y otra semana no, porque se siente mal y la siguiente sí. También trabajamos con el físico-culturista. También trabajamos con el que hace fútbol recreativo. ¿Sí? Y en esto de las poblaciones es importante que también trabajamos con diferentes rangos etarios. ¿Por qué? Porque inicialmente podemos trabajar con los chicos que están en inicial, que son los de fútbol, que recién comenzaron la gimnasia, que de repente están haciendo handball, ¿sí? Que son chiquitos. Después ya empieza lo que tiene que ver con lo que se proyecta más arriba, cuando los chicos empiezan a subir las categorías y también empieza a subir las exigencias que tienen. Después trabajamos con el deportista joven, con el adulto y también con la tercera edad, Adri. Porque a veces nos olvidamos que seguimos siendo seres humanos hasta el momento en que morimos y que trae la actividad física muchos beneficios a lo que tiene que ver con nuestra salud, no solo física, sino mental. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque ustedes seguramente ya saben y dicen, ay, sí, es verdad, a nivel físico mejora lo que tiene que ver con lo cardiovascular, controla la presión arterial, disminuye el riesgo, ¿sí?, de tener infartos, aumenta la fuerza y la resistencia, y eso es buenísimo porque nos da autonomía, fortalece el sistema inmunológico, entonces me hace más fuerte, me da mejor calidad de vida. Pero ¿y a nivel mental esto tiene repercusiones? Sí, por supuesto que las tiene, porque reduce el estrés. Hay muchísimos estudios que nos están diciendo que en la sociedad en la que vivimos, claramente, tenemos unos niveles de cortisol súper elevados, cada vez estamos más estresados,
basta con conversar con una vecina en el supermercado que te dice estoy muy estresada, me siento mal en el trabajo, con los chicos, con los niños, ¿no? Pero también, además de reducir el estrés, ayuda al manejo de la ansiedad, que vivimos en una sociedad extremadamente ansiosa y con muchos problemas, sobre todo cada vez en poblaciones de menor edad respecto a la salud mental y a la ansiedad. Genera también mejor autoestima, mejora el sueño, nos ayuda a la socialización, mejora la calidad de vida. Entonces, todo esto suena magnífico, pero no es tan fácil de que en la sociedad que vivimos hoy podamos hacer todo eso. Y ahí es donde entra también la psicología del deporte. En de repente generar una adherencia al ejercicio físico cuando a la persona le cuesta. Seguramente, Adri, te ha pasado que decís voy a empezar el club, vas 2 meses y al tercero lo dejaste y decís otra vez el año que viene trabajamos en esas cosas, trabajamos en mantener una rutina saludable, en que la persona pueda lograr realmente comer bien, realizar ejercicios de acuerdo a lo que realmente necesita, tomarse el tiempo para descansar cuando tiene que descansar y lograrlo, ¿no? Entonces, tiene que ver con todas esas cosas de la vida diaria. Por ejemplo, cuando una persona de la tercera edad no tiene autonomía, ayudarla a generar la autonomía para que pueda valerse por sí misma a nivel psicofísico. ¿Sí? Y después trabajamos con los atletas. ¿Sí? En este caso de trabajar con atletas ya es un poco diferente, porque ahí trabajamos con cosas un poco más específicas que cualquiera de los que haya hecho deporte, que sé que alguno de los que está ahí sí, porque los conozco, o que tienen de repente un hijo, un hermano o alguien que hace deporte, son cosas más específicas. ¿Te gustaría que nos metiéramos por ahí? Además, una cosa que me gustaría aclararles es que este primer encuentro es solo de media hora. O sea que 7:30 estamos terminando porque queremos que se queden con ganas de escuchar un poco más. Entonces, nos vamos a volver a reencontrar. No sabemos, todavía no pusimos fecha para el siguiente encuentro, pero sí queremos dejar unos minutos al final para poder ir haciendo algunas preguntas. Así que ustedes vayan pensando con estas cosas, esta información valiosísima que nos está volcando Ceci, ¿qué cosas se les ocurre preguntar? ¿De qué cosas no ha nombrado o qué cosas quiero saber más acerca de lo que es la psicología del deporte? Un camino, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado pensando estos días, porque estamos a poquitos días, poquito comienzo del Mundial, ¿no? Se nos vino ya, porque ya empezamos ayer con Corea, ya estuvimos viendo fútbol, hoy con Canadá. Ahí está, empezó a rodar la pelota. ¿Sí? Nosotros, uruguayos futboleros, sí estaremos ahí también mirando mucho de lo que tiene que ver con los atletas, con lo que tiene que ver la psicología del deporte, que tiene que ver muchas veces, incluso yo pensaba hasta en los futbolistas que de repente no fueron convocados. ¿Cómo viven los atletas la frustración de tener que continuar no habiendo sido elegido? ¿Cómo se vive también la motivación de llegar a un mundial y el tener que responder a todas esas exigencias? Lo motiva sí fuimos avanzando y de repente vino guay. Y todos los países lo viven de diferente forma, dependiendo también la cultura futbolística que tenga, pero también el fútbol no es en el único deporte en el que encontramos un psicólogo del deporte, ¿no? Nosotros encontramos de repente atletas que han sido famosos en la historia. ¿Qué atletas, por ejemplo, me podés contar, Ceci, que han tenido experiencia con psicólogos? Mira, te cuento. Al inicio, cuando comenzó todo esto de la historia de la creación de la disciplina y esto, no se conocía, se pensaba que lo único que había que hacer con la persona era que tuviera rendimiento y nada más. Y después se empieza a descubrir todo esto y se empieza a sentar la psicología deportiva. Y hoy, para que tengas una idea, te voy a nombrar algunos atletas de diferentes áreas, porque quizás en los que nos escuchan no solo de fútbol, así que por ahí que por lo menos no nos vamos a especificar en eso, quizás otro día sí, lo dejamos abierto. Podemos nombrar, por ejemplo, una conocidísima atleta, la mejor del mundo para muchos en gimnasia artística. Hablamos de Simone Biles, que es la estadounidense, seguramente ustedes la conocen. Maravillosa, ha logrado cosas que nadie ha logrado, es más, tiene un salto con su propio nombre, que solo ella logró hacer, que es magnífica.
pero en determinado momento se encontraba en las Olimpiadas, nada más y nada menos, y se retiró de los ejercicios que tenía que realizar en esa ocasión. ¿Por qué? Porque decidió cuidar su salud mental. Se encontraba con un montón de problemas mentales que ella estaba manejando, que le sacaban la concentración en la relación con el espacio, y decidió salir, parar y empezar terapia en relación a la psicología deportiva. Y ella siempre dice que las medallas también se las debe a su psicóloga, porque claramente después de eso, cuando ella pensó que jamás iba a volver a competir, logró volver y logró ganar otra vez. Eso te lo cuento en relación a la gimnasia artística, ¿no? Pero también podría decirte, bueno, en natación, Michael Phelps, ¿no? Ha roto los récords inimaginables, debe ser el sujeto con más medallas y más magnífico en relación a esto de nadar. Y él en un momento dice, a mí no me gustaría que mis hijos pasaran por lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque él en esto de exigir exigencia en el rendimiento únicamente y en el olvido de la salud mental, sufrió muchísimo. Después él logró tener un psicólogo deportivo, comenzar a trabajar y también logró subsanar aquellas cosas que le pesaban. Y si querés que te nombre del básquet, si hay algún basquetbolista o chica basquetbolista que le guste por ahí, o simplemente mirar la NBA, LeBron James. LeBron es tan, tan amante del cuidado de su salud mental que llega hasta meditar en el banco de suplentes y visualizar y hacer ejercicios en medio de estadios llenos de gente, imagínate. Después ahí sí, si querés, nos vamos para el fútbol. Mira, en el fútbol me voy a mostrar de diferentes lugares porque quizás está, por ejemplo, Jorge mirando ahí seguro, le va a gustar que yo nombre esto. Tenemos a Iniesta, que en realidad salió campeón con España. ¿Sí? Él tuvo muchos problemas de inestabilidad emocional después de salir campeón, y esto para que vean que no todo tiene que ver con la exigencia de lograr algo, sino también después de que se logra. ¿Sí? Y él acudió también a la ayuda salud mental, y ahí lo recomienda, hizo campañas, un montón de cosas. Después tenemos a Morata, que es del Real Madrid y del Milán, que tuvo depresión y ataques de pánico, por ejemplo, y también recurrió a esto. Y después tenemos a alguien que creo que todos conocen y el que estamos pendientes en este mundial, que es Ronald Araujo. Ustedes saben, uruguayo de la selección del Barcelona, que en un momento se vio obligado a parar por una ansiedad que llevaba 1 año y medio y que se convirtió en depresión. Entonces él tuvo que pedirle al club el hecho de parar y de dedicarse a su salud mental, obtuvo el apoyo de su fe y también de las personas que lo representaban, que a veces no es tan fácil, y todos ellos acudieron a la salud mental. La pregunta es, ¿tenemos que esperar a que esto nos pase para acudir a un psicólogo? ¿Qué te parece, Adri? Impresionante los nombres que dabas, incluso en el básquetbol también me acordaba de Michael Jordan, también, que fue una de las figuras, que es impresionante en la historia de lo que ha sido el básquetbol y lo que es justamente cuántas veces cuando vemos Olimpiadas, por ejemplo, yo pienso muchas veces, pienso en Japón, en China, cuánta exigencia que tienen y la salud mental no sé si es prioridad muchas veces en alguno de los lugares. Tal vez Japón pueda ser, no sé, China, pero en muchos de estos lugares, cómo se prioriza lo físico y muchas veces no se cuida lo emocional, no se cuida lo espiritual, no se cuida la salud mental, de la cual hoy en día hablamos, por suerte, gracias a Dios, se habla muchísimo más, se tiene más presente y nos preocupamos y nos ocupamos un poco más de lo que incluso yo me quedaba pensando un poco en personas que están unidas en este momento, que están en línea, digo, gente que va al gimnasio también. Tenemos a Juan Pablo por ahí y varias de las personas que, por ejemplo, empezaron de vuelta a hacer gimnasia, veía a Victoria, mi hija, 2 meses su bebé, empezar nuevamente el gimnasio, cuánto también ese gimnasio puede ser de salud mental, un ratito de maternidad, porque como vos decís bien, Ceci, la psicología deportiva no está solo dedicada a la élite, sino en todos los ámbitos lo importante es el cuidado de nuestra mental, porque no le están dando una mejor vida al otro. Si yo me cuido, Exacto. tengo psicólogo porque tengo que
priorizarme. Muchas veces te dicen, priorizarte, ¿no sos un poco egoísta? No, al contrario, sería egoísta si no pienso en el otro. Tengo que pensar para darle mi atención al otro. Si será, claro, Victoria, muy necesario ese espacio donde de repente el papá o alguien de la familia pueda hacerse cargo durante un ratito de esa familia, porque cuántas veces paternar y maternar es tan importante y necesario, pero el tener que salir un poquito de casa también es oxígeno y el encontrarte en otros ámbitos de socialización. Me gustaría que en este momento nos están quedando pocos minutos, nos habíamos puesto como meta las 7:30. Si tienen alguna pregunta, a ver por ahí. Vale, dice, el voleibol muy mismo a la hora de entrenar o jugar. Me pasa mucho en mi equipo. Bueno, Adri, en esto que dice, que está excelente, que lo comparte, que se lo agradezco también, nosotros a veces también trabajamos con equipos. En esto que yo te decía hoy, a veces trabajamos con personas que vienen, no sé, un corredor que quiere trabajar, y a veces trabajamos con equipos. ¿Por qué? Pero también trabajamos, y esto va también para quien recién intervino, con los entrenadores. También trabajamos con el equipo técnico, también trabajamos con la persona que lleva los útiles para trabajar, también trabajamos con las familias del entorno y también trabajamos, o sea, con todo aquello que está en torno a, en este caso, el jugador de vóley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa presión que a veces se tiene sobre el jugador no viene solamente del juego en sí mismo, sino de lo que el entrenador quiere y cómo lo quiere conseguir, de las expectativas que los padres o los amigos o los compañeros pueden tener de nosotros. Y al final, cuando el deporte deja de producir bienestar, deja de tener que ver con una salud mental positiva y se transforma en algo que nos está haciendo daño. Entonces es muy importante que podamos trabajar justamente en todo esto que tiene que ver con la institución educativa para que esas cosas que de alguna manera nos decían recién no sucedan o sucedan de la mejor manera posible. Entonces sí, comprendo el sentimiento de esto que me pasa mucho que decía ella, ¿no? Tal cual. Es así, incluso acá una nueva dimensión que agrega Iliana, lo que decía era, me gusta que incluso la nueva dimensión de la Organización Mundial de la Individualidad. En medicina también lo incluimos desde hace tiempo, es fundamental y mal entendida muchas veces. Y ahí me gustaría agregar algo que lo he visto estos tiempos en diferentes ámbitos. El poder pautar realmente la división entre espiritualidad y religiosidad. Estas dos cosas muchas veces se mezclan, y si bien tienen puntos de conexión, es muy importante entender que cuando yo hablo de una dimensión espiritual, no estoy hablando de una religión de tal o de cual, sino de otra dimensión en el ser humano que es importante rescatarla. El tratar siempre de fomentar si la persona tiene una actividad igual, totalmente válido, pero el poder estar parado desde ese lugar, el poder también potenciar esta área es fundamental. No sé qué pensamos al respecto. Por supuesto, es que en esto que decíamos al inicio, ¿no? Si yo digo, ok, voy a hacer deporte y entonces lo que voy a hacer es entrenar mi físico, me estoy olvidando de todo lo que tiene que ver, estoy rompiendo mi identidad. Entonces, en esto de que, bueno, si estamos en el ser humano y queremos hacer algo bueno con nosotros mismos, tenemos que mantener en cuenta, digamos, todas las dimensiones, incluyendo esta que vos decís de espiritualidad. Y está muy bien que lo diferencies de religión, porque a veces la religión tiene que ver con una cuestión institucional y tiene que ver con una personalidad específica de una persona que está dirigiendo esa institución, pero la espiritualidad la podemos tener nosotros, sin necesidad muchas veces de decir tengo una religión o no tengo una religión. Eso va como por otro camino. Entonces me parece muy interesante considerar la espiritualidad, como decía Ileana también, y qué bueno que los médicos estén haciendo eso, ¿sí? Porque muchas veces la espiritualidad condiciona a la persona de diferentes maneras y muchas veces también se ha demostrado que es un aliado
extremadamente positivo, por ejemplo, ante las enfermedades, ante la depresión. Entonces, no solo enfermedades mentales, sino físicas, y eso está comprobado a nivel de paper institucionalmente y en todas las universidades, así que agradezco muchísimo esto que decía Ile y que nos hace pensar en esta dimensión, claro que sí. Entonces, Liliana decía, creo que en general el tiempo para trabajar en uno es considerado como egoísmo muchas veces, cuánto se observa. Es fundamental trabajar en todas las, ya que y es aceptado, no es así el tiempo para trabajar en mi psiquis. Una cosa que es fundamental y que muchas veces se ve en los trabajos, ojo, uno sabe muchas veces que en los trabajos, en algunos, hay incluso hasta abuso de unas licencias médicas. Ojo, con el abuso, porque muchas veces cuando la persona realmente lo necesita, tal vez otro usó y abusó y este no puede disfrutar, entre comillas, de beneficio, porque yo lo he escuchado como psicóloga, el decir, va y se certifica por depresión y anda en la calle paseando, ¿no? Entonces, Incluso qué suerte si la persona que tiene depresión pudo salir a la calle, ¿no? En el caso de que muchas veces no comprender lo que la persona está sintiendo nos hace desde afuera quizás juzgar de maneras incorrectas. totalmente. Y además lo difícil que es en una depresión muchas veces levantarse de una cama. Exacto. Y ni que hablar hacer deporte cuando dicen, sí, pero yo lo vi en el gimnasio, pero entonces sentiste contento porque se está recuperando. Incluso, mira, acá no quería dejar de perder este comentario de Sabrina que decía, estaría bueno que en las escuelas hubieran psicólogos del deporte, así los niños llegarían a tener mayor afinidad con el deporte. En la Sin escuela duda. había muchos niños que lo odiaban o lo pasaban mal. ¿Y cuándo Exacto. pasa esto? Porque, por ejemplo, en el caso de cuando hay alguna, en el déficit atencional, una de las características que hay es el problema con el esquema corporal y lo que es justamente la coordinación. Los niños que tienen déficit atencional, la parte de coordinación del cerebro les cuesta muchísimo y de repente les dicen, tenés que tirar al aro, tiran para cualquier lado menos para el aro, o tenés que jugar al manchado y no voy a nadie. Entonces, esos niños muchas veces son excluidos de los juegos y no son Sí. elegidos. Entonces, muchas veces en las escuelas vamos a estos juegos de competencia y perdemos algunas dimensiones donde los otros no pueden participar. Que es tan, ¿no? No sé, Ceci. Sí, claro, porque a veces lo que hacemos es confundir el hecho de una actividad física de diversión con una actividad competitiva en la que, tiene que haber una victoria obligada y que pormenoriza al resto de los sujetos que no lograron esa victoria. Entonces, en realidad ahí nos confundimos cuando hacemos que el niño, desde pequeño, cuando va a baby fútbol, tenga que ganar y si no gana lo ponemos en penitencia. Esto es terrible, porque entonces el niño no se está relacionando felizmente y con un gran bienestar en la actividad física en la cancha con sus amigos y jugando. Lo que está haciendo es cumplir las expectativas de los padres, que son extremadamente exigentes y que en vez de felicitarle por lo que acaba de hacer, muchas veces, te voy a sacar el play, te voy a sacar el celular, y lo que terminamos es haciendo cosas que son completamente contraindicadas para un niño. Ahí decía algo Pepe, que yo lo vi, que decía que también hemos tenido suicidios en el fútbol uruguayo. Sí, sí, estamos en el caso del Morro, pero también hay más, y sin duda sería extremadamente necesario que eso, desde las formativas, comenzáramos a trabajar psicólogos del deporte. Hoy tenemos que los cuadros grandes, la mayoría tienen psicólogo deportivo, por suerte, pero a veces no lo tiene cuando los chicos empiezan a jugar, y eso es un deber. Más una cosa siempre importante, el visualizar desde ahí, que en el caso del suicidio, una frase que yo la he escuchado muchísimo y que me gusta repetirla porque creo que aclara y ayuda a muchas personas que han vivido, familias que han transitado por esto o amigos, que realmente no se quiere morir, sino que quiere dejar de vivir como lo está haciendo, pues, una salida Exacto. importante que es el cuidar la salud mental, el cuidar a nuestros niños. Muchas veces en el baby fútbol uno ve
a los padres alrededor de la cancha gritándole a esos niños, y yo no puedo dejar de mi hermana, recuerdo cuando era 50 años de la casa, y me acuerdo en el baby fútbol, él tenía un compañero, que hasta el día de hoy me acuerdo, se llamaba Cono, tenía 3 de junio cumplía, por eso su nombre, y a mí me dolía el alma porque ese padre agarrado del tejido le gritaba y le decía, por mí, fuertísima, para un niño de 18 años, yo en ese tiempo de 15 años, me acuerdo hasta el día de hoy, y me duele porque digo, no sé qué habrá sido de ese niño, no sé cuál habrá sido su historia, no sé qué, pero el estar un deporte desde ese lugar cuando tu propio padre grita algo así, y cuántas veces como padres y como madres tenemos niños donde disfrute, que pase bien, que juegue, que socialice, que lo saquemos de las pantallas, pero cuán importante es el ser agradecido de que tengo un espacio para compartir. Entonces, Exacto. a Ceci, que vamos a poder seguir hablando, me entusiasmó muchísimo esto, me encantó, me gustaría que nos fueran dejando ahí un comentario, qué les pareció, si les gustó, qué temas queremos. No quiero dejar, perdón, de mencionar a Miriam, que también decía que estaba bueno que tenían que tener capacitación, los entrenadores debería ser obligatorio que tuvieran capacitación, sí, y que trabajáramos psicólogos del deporte desde que los niños son pequeños en cualquier deporte, ¿eh? Porque en el tenis vos decís no tenés padres colgados, pero tenés otras cosas que también son para los niños a veces súper duras. Entonces sí, claro que sí, Miriam, estamos totalmente de acuerdo. Ojalá que fuera así. Por acá la espiritualidad en el deporte y ejercicio es para mí la conexión que tenemos en ese momento con nuestro cuerpo y el momento para disfrutar y mejorar para nosotros mismos. Sí será importante ese momento de conexión. Esto siento que falta enfoque en esa área o interés, más siendo que el gusto por el deporte empieza de temprano. Claro, Sí. no importa. Esto es lo de Pepe que vos leías recién, historias, así como Ana, a veces pensamos que es egoísmo porque priorizamos otras cosas como la familia o el tiempo y no buscamos un tiempito para nosotros, sea deporte o otra actividad. Es cierto, porque muchas veces puede ser hobby, puede estar juntarnos con amigos, ya eso también es importante. Lo que me costó volver a mí misma después de la acción que romperme cruzados en un partido, esa confianza que hoy en día tengo me hace feliz. Bien, bien ahí. Tal cual la presión a veces incluso desde los padres en el entorno del baby fútbol, realmente. Miriam, esto era lo que tú leías de Miriam, y no sé si tenemos algún comentario más por ahí abajo, por más bien hablar más de estos temas, sí, importante, muy interesante, no, me encantó esta exposición, ojalá los padres se interesen por este tema tan crucial, ojalá, felicitaciones a la concientización sobre el tema para tener una mejor sociedad. A eso apunta. Muchísimas gracias por haber participado. Voy a investigar cómo se a ver cómo queda grabado esto, porque no sé. Estamos ustedes. Así que muchísimas gracias por la confianza, muchas gracias por haber estado y gracias, Ceci, de todo corazón, porque sos una genia. Gracias a vos por la invitación y a los demás por habernos prestado su tiempo en un lugar donde nunca hay tiempo para nada. Así que súper agradecida y bueno, con ganas de que capaz que te pueden hacer las preguntas después que quieran y que nos den un siguiente tema para hablar en un futuro. Ahí está. Nos conocen a ambas de diferentes lugares que se han estado uniendo, así que en la semana nos pueden ir tirando temas que quieran ir escuchando y les vamos a estar anunciándoles cuando nos volvemos a encontrar nuevamente. Así que muchas gracias.